da mucho gusto que nos haya acompañado en esta entrevista. Nos da mucho gusto que pues se haya dispuesto a entrevistarla, a hacerle unas pequeñas preguntas y a inspirarnos a los de Árbol de Vida a trabajar en la obra de Dios, que pues es muy importante, que necesitamos más pastores, eh, más misioneros, más personas que estén dispuestas a servir a Dios. Y pues bueno, quisiera que nos dijera su nombre completo, de dónde es pastora, a ver si nos podía ayudar. Ay, pues muchas gracias también por la invitación. En lo que pueda yo también aportar para ustedes, para el cuerpo de Cristo, pues me va a dar mucho gusto poder hacerlo. Eh, la verdad es que ha sido una bendición y una aventura la vida con el Señor. Creo que jamás me imaginé antes de conocerlo, pues todas las cosas que Él podía hacer en la vida de alguien y a través de la vida de una persona. Y eso que estás diciendo es muy importante. Y es algo que el Señor nos ha hecho sentir más fuertemente en este tiempo, porque hablando de la pandemia, bueno, hay mucha necesidad de que la gente conozca de Dios, pero aún antes de eso, tantas cosas que está viviendo el mundo, todo este asunto, por ejemplo, de los abortos, los secuestros y todo lo que pasa, siempre nos lleva en la oración al punto de que tenemos que hablarle a la gente del Señor, porque solamente cuando la gente vuelva su corazón a Dios es que va a poder cambiar. Y muchas de esas cosas van a dejar de suceder por causa de que la gente vuelva su corazón a Dios y se arrepienta, ¿no? Entonces sí, ciertamente hace mucha falta que como iglesia nos movamos y estemos haciendo la labor que nos toca. Y ya en ese servicio, pues el Señor va a ir llamando también a más personas, porque hace falta mucha gente en esta labor para alcanzar, pero también para sostener, Así ¿no? es, Ujú. claro. ¿Y nos podría decir su nombre completo? Claro, mi nombre es Claudia Carrasco Jiménez. Yo soy bueno, nací en la Ciudad de México, pero toda mi vida la he vivido en el estado, en Naucalpan y ahora en Texcoco. Y pues yo conocí al Señor en 1991, entonces siempre fue mi corazón el hacer su voluntad. Yo no sabía que el Señor nos tenía, ¿no? Pero independientemente de si el Señor tenía para mí, en este caso, algo ya propiamente ministerial, mi corazón siempre fue servirle desde el día que lo recibí, lo conocí. Dije, lo que tú quieras hacer conmigo, Señor, eso yo quiero hacer. Ok. ¿Y eso fue hace cuántos años? ¿Cuántos años tenía cuando recibió de Jesús? Perdón, es que como que se corta un poco. Ah, ok. ¿Que cuántos años tenía cuando recibió a Jesús en su corazón? Ah, ya. ¿Yo cuántos años tenía? 20, ¿qué? Creo que 22, Ok. algo así. Y, Hacer y- cuentas. Sí, estaba todavía en la universidad, Ok. entonces, de hecho era el último año. Fue algo Ujú. muy bonito porque siempre fui una persona muy racional, ¿no? Y buscar la explicación de todo y me costó mucho trabajo el abrir mi corazón al Señor, el rendirle mi vida. Cuando el Señor puso en mi camino, sobre todo precisamente en la época de la universidad, a diferentes personas que me hablaron del Señor y yo lo único que hacía era decir, eh, pues son fanáticos, allá ustedes, o son, hasta incluso decía yo, son ignorantes, ¿no? Porque Ujú. tenía la cabeza tan llena de ideas y de conocimiento y de todo lo que te vacían los maestros, sobre todo, bueno, yo estudié en la UNAM desde el CCH, entonces es muy humanista el enfoque y todo lo que hace pareciera que más que el hecho de que tú conozcas y aprendas, parece que quisieran acabar con tu fe, ¿no? Y en mi caso,
y creo que es el caso de muchos jóvenes que no tienen todavía esas edades, los elementos para poder hacer un juicio crítico de lo que estás escuchando. Yo nada más como esponja absorbía todo lo que me decían. Me costó mucho trabajo abrir mi corazón y creer. En la universidad el Señor fue algo muy bonito porque puso a una compañera cristiana a que le estuviera compartiendo a una amiga muy cercana a mí. Entonces, de ahí fue que yo llegué a la congregación, porque esta amiga me decía, oye, mira cómo está fulanita, me está, insiste y insiste que vaya a su iglesia, dice, ¿me acompañas? Y le digo, bueno, sí, vamos. Y ese día fue el día que yo le entregué mi vida al Señor con una conferencia muy sencilla, no fue nada de argumentos complicados ni de teología así profunda. Me acuerdo mucho hasta el tema de la predicación que se llamó Que nadie os engañe, ¿no? Y el Espíritu Santo, yo sé que fue él, porque como les digo, fue una conferencia tan sencilla con una obra de teatro del grupo de amistad de Puebla que invitaron en esa ocasión a compartir, hacer una obra, pues más bien era con mímica, ¿no? Pero yo ese día el Señor me tocó, cuando hicieron el llamado al altar, el pastor dijo, ¿quién quiere entregarle su vida al Señor y pase aquí adelante? Yo la verdad es que no sabía si podía pasar o no, porque pensé que era una cosa como de religión. Entonces yo dije, yo no soy de esta iglesia, si paso a lo mejor me corren o no sé. Pero yo en mi lugar, aunque no pasé, sí cerré los ojos y repetí la oración. Y bueno, nuestra compañera, la que había invitado a mi amiga a ir, me dijo, dice, aunque tú no pasaste al frente, tú cerraste los ojos y tú hiciste la oración, tú ya le entregaste tu vida al Señor. Y de ahí yo ya no quise faltar, ¿no? Empecé a ir todos los domingos y el Señor fue tan bueno que me liberó, ¿no? Me liberó porque yo tuve que ser liberada de tantas cosas que uno no sabe, ¿no? Que se mete, Claro, que sí. participa de cosas que no, que solo te hacen daño. Ujú. Pero desde ese día el Señor de verdad cautivó mi corazón y yo quise pues hacer lo que Él quisiera y empecé a creerle, ¿no? Como digo, con trabajos muchas veces me costaba trabajo recibir con tanta facilidad como veía que lo hacían el resto de las personas, pero era por eso, ¿no? Porque yo traía muchas cosas que ir dejando y entonces un día le dije, Señor, no entiendo y ya no quiero buscar las razones, ¿no? Las explicaciones, pero yo te creo. Y no, aunque no entienda, no voy a dejar de creerte. Y ya fue gracias a Dios que llegué a ese punto y entonces el Señor pudo hacer más cosas en mi vida. Ok, qué increíble, porque yo creo que también es un gran ejemplo para los jóvenes. A ver si nos pudiera compartir, pues esa área, ¿no? De que, pues Dios no está peleado con tu carrera, con lo que tú quieras estudiar, con lo que te quieras dedicar. De hecho, esa frase que yo dije al principio de que necesitamos más pastores, más misioneros, lo aprendí en su iglesia. De hecho, fuimos a un congreso que nos invitaron y pasó un pastor a predicar. De hecho creo que es el director del instituto, y decía que no solamente Ajá, sí. necesitábamos más pastores, sino necesitamos gente en la política, necesitamos más médicos cristianos, necesitamos en fin de cuentas, a tantas personas para que, como usted misma decía, ¿no? Todo esto que se está viviendo, pues se ha cambiado conforme a la voluntad de Dios. Y pues yo quisiera que ustedes nos dijera algo sobre, pues esa época, ¿no? Donde usted dice que usted recibió y conoció de Dios en la universidad. Ahí cómo usted le hizo para no causar ese conflicto. Yo creo, bueno, si usted dice, ¿no? Que hubo un conflicto, que eran religiosos o cosas así, pero cómo salió adelante, cómo pudo tomarse de la mano de Dios y continuar. Bueno, fue algo muy bonito ver que yo no creía en las cosas espirituales de entrada, ¿no? Entonces me costaba trabajo creer en Dios. Pero yo fui ese día a la congregación, le entregué mi vida al Señor y a los poquitos, no sé, a la semana o 2 semanas, también esta misma compañera nos invitó a mi amiga y a mí a un congreso de jóvenes en Puebla que hacen cada año, no, Ujú. seguramente ustedes lo conocen. Sí. Y fuimos en ese
año todavía no tenía techo lo que es el casco de la hacienda, perdón, lo que es ahora su auditorio, ¿no? Ujú. Ahorita ya está muy bonito, pero en ese año de ese congreso que yo ni conocía, era la primera vez que iba, no tenía techo. Estaba todo muy rústico, aunque sí tenían las sillas y todo, y tenían un enlonado en todo lo que es el auditorio, y no tenía paredes la carpa, entonces sí alcanzaba el aire a colarse así fuerte entre las paredes y el techo, ¿no? Ujú. Pero entonces fue muy impresionante. Me acuerdo que estuvieron con Michelle, que tiene, él se mueve en milagros de sanidades impresionantes, tiene un don muy fuerte en ese sentido. Me acuerdo que estuvo Palemón Camus, él ahora está en Dallas, no recuerdo cuál es su puesto, precisamente está en el Instituto Cristo para las Naciones. Estuvo Jorge Lozano, estuvo Carlos Elizalde, que también por aquel entonces empezaba, al igual que el pastor Fernando Sosa, con quien nosotros, bueno, con quien yo nací y crecí en el Señor, estuvieron, y fue un mover del Espíritu Santo tan fuerte que él me impactó. Yo siempre tenía preguntas para Dios antes de conocerlo, y por muchos años, desde mi adolescencia, incluso desde mi infancia, le decía, si tú todavía estás con nosotros, ¿por qué ya no nos hablas? ¿Y por qué ya no sanas a la gente? Y cosas así. Preguntas que creo que muchas veces nos Nos hacemos hacemos, todos, ¿no? sí, claro. Entonces, yo decía, yo creo que no existes, pero luego me entraba ese gusanito y le decía, bueno, pero si eres real, ¿por qué esto y por qué aquello, no? Y entonces, en este congreso, empecé a ver manifestaciones tan impactantes del espíritu. Por ejemplo, empezaron a dar palabras de profecía que yo jamás había visto, pero yo supe, porque el Espíritu Santo, su unción, su presencia te enseñan, como dice la palabra, todas las cosas, y Él te da testimonio. En ese momento yo supe que lo que esas personas estaban hablando de manera espontánea era realmente el Señor tomándolos y usándolos para hablarnos algo diferente, bueno, que tiene que ver con la palabra, pero porque siempre sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra, pero en ese momento eran mensajes del corazón de Dios para ese auditorio lleno de jóvenes. Creo que éramos como 3,000. Entonces, bueno, eso me impactó muchísimo, porque dije, entonces sí le hablas todavía a la gente, o sea, Ujú. sí hablas con nosotros. Después hubo un taller de sanidad divina, donde estuvo este pastor que te comento, Pedro Michel, y entonces yo no entré, pero mi amiga entró, porque nos repartimos para poder abarcar así. Tú me platicas qué pasa en y así. Entonces ella me dice, ¿qué crees que en el taller el pastor estuvo hablando de que el Señor sana y que hay un don de sanidad? Y entonces nos dijo, cierren los ojos, y al que yo le ponga la mano en la cabeza, ese va a recibir el don de sanidad. Dice, y me puso la mano y yo recibí ese don. Dice, pero después dijo, ahora voy a orar por los que están enfermos. Y dice, y había un muchacho que tenía una pierna mucho más corta que la otra, y había una muchacha que tenía el brazo chiquito, dice, que la mano no se desarrolla bien y les queda como manita de bebé, ¿no? Dice, y de repente al muchacho le creció la pierna, y a esta muchacha se le empezó a formar la mano así impresionante, y le creció el Wow. brazo. Y cuando me dijo eso, de verdad que yo dije, ¡ah, Señor, sí sanas todavía a la gente, ¿no? Entonces, como que el Señor me fue respondiendo todas esas preguntas que yo tenía, Ok. pero además con poder manifiesto, como dice la Sí, palabra, ¿no? Porque no es que te lo platicaron, sino que ajá, lo ahí viste. hubo. Exactamente. Después, como yo decía, los demonios no existen, y todo lo que dicen de la brujería, yo decía, son cosas de la mente. Bueno, Ujú. entonces ya en el sábado, que es en la conferencia de la noche, en la plenaria de la noche, le tocó a Carlos Elizalde. Y él de repente se paró, empezó a decir, bueno, pues gracias a Dios, vamos a orar para poner esta reunión en las manos del Señor. Y entonces empezó a decir, Señor, en tu nombre
yo tomo autoridad, y estaba él empezando a orar por la reunión, y empezó a gritar un joven por allá, y luego otro por allá, y entonces, bueno, no, primero gritó uno, y entonces dice a todos, a ver, todos extiendan su mano hacia ese joven y vamos a decir, en el nombre de Jesús, dice, yo voy a decir en el nombre de Jesús, y todos van a decir, fuera, ¿no? Ujú. Y entonces así hicimos, imagínate los 3,000 ahí con la mano así hacia ese joven, y cuando dijimos fuera, empezó un gritadero por todo el auditorio de jóvenes endemoniados, que creo que sacaron como a 60, así, no sabían ni qué hacer. Y yo me quedé también así impresionada porque dije, entonces sí existen los demonios, ¿no? O sea, Sí. fue como que el Señor tuvo misericordia de mí también, y tomándose pues el tiempo, la paciencia de decir, a ver, ¿no? Ah, Pero yo sé que no lo hizo nada más conmigo. como que le fue contestando sus preguntas, ¿no? Todo, y la verdad es que después escuché al pastor Carlos en un congreso de Niños para Cristo, y él dio testimonio de lo que pasó en ese congreso, y entonces dijo que él estaba muy nervioso porque ya todos los demás pastores habían hablado de todo, de sexualidad, de demonología, de todo, ¿no? Y él decía, ¿y yo qué les voy a dar? Ya hablaron de todo. Y entonces dice, a mí me impactó que empezó el montón de jóvenes ahí a ser liberado. Dice, y yo estaba, y así como que él mismo decía, ¿y yo qué voy a hacer, no? Y ya él siguió ministrando, sacaron a los jóvenes para ministrarlos afuera y que no distrajeran. Pero a mí me impactó porque fue algo fuerte, muy fuerte que el Señor hizo. Creo que nunca he estado en un congreso parecido otra vez. Y me impactó que el mismo pastor estaba sorprendido del mover de Dios en ese congreso. Pero entonces yo de ahí regresé impactada y anhelando también la manifestación del poder de Dios, pero también, como te digo, liberada, porque yo lo vi, pero también lo experimenté. Ujú. Como me había involucrado, como no creía que fuera real, me involucré por ejemplo, en la Ouija, leí un montón de libros de Nietzsche y de todo lo que te dejan. Bueno, a mí en el CCH me dejaron leer mucho ese tipo de cosas. Me di cuenta de que sí te contaminan espiritualmente, sí hay algo o sea, el autor trae asuntos espirituales fuertes a veces, y tú simplemente en tu inocencia te los bebes, ¿no? Todo lo que dicen, Sí, y sí te contamina. Entonces yo sé que el Señor también, yo sentí, Él me liberó, y entonces yo regresé a mi casa y a la escuela, porque este es otro testimonio, ¿no? Para poder ir a ese congreso, la verdad es que tuvimos que decir, Señor, yo sí le dije, Señor, quiero ir, pero sé que estamos en tiempo de entrega de todos los trabajos. Yo estudié diseño gráfico, entonces en ese momento, al menos en la UNAM, donde yo estudié, todavía no había computadoras, aunque ya en las universidades particulares ya tenía, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó así de todo con cincelito, ¿no? Bueno, de todo a mano. ajá, Entonces, sí. requería mucho tiempo para hacer los trabajos. Y entonces le dijimos, Señor, respáldanos porque estamos haciendo, o sea, estamos buscando de ti, queremos más de ti, ayúdanos, ¿no? Y pusimos en sus manos ese tiempo, y regresando, pues, aunque nos apuramos, la verdad es que nuestros trabajos no tenían la calidad que deberían tener porque no les dedicamos todo ese tiempo. Sin Claro. embargo, el Señor hizo algo tan bonito porque regresando, la maestra, una de las primeras que teníamos que entregar, le rechazó a todo mundo sus trabajos, sus proyectos, menos a mis dos compañeras que fuimos al Congreso y a mí. Y yo me Órale. sorprendí tanto porque dije, wow, Señor, usted estás también dándonos testimonio de que nos escuchas, de que Ajá. nos respaldas. Y después mis compañeros todos me decían, ¿qué te hiciste? ¿No? ¿Qué te hiciste? Es que te ves diferente. ¿Y a dónde fuiste? Yo quiero ir a donde tú fuiste, ¿no? Había quien me decía, antes tu mirada me daba miedo y ahora es muy diferente. Yo quiero ir a donde tú fuiste, por ejemplo. Otra maestra que también nos iba a hacer
pues como un tipo, bueno, iba a hacer preguntas, ¿no? Que iban a contar para la calificación final, pues yo no había podido estudiar por haberme ido al Congreso. O sea, no quiero que se malinterprete, no es algo que aconsejo No, que se haga. Yo solo estoy dando exactamente. testimonio de lo que nosotros pasamos, ¿no? Ujú. Entonces, ese día, pues llegué a esa clase y estaba yo tan nerviosa porque no había tenido tiempo de estudiar y a mí me tocaba sentarme enfrente del escritorio de la maestra. Entonces, dice, me voy a ir por la lista y de todos modos iba, yo soy, mi apellido Carrasco, entonces soy de las primeras. Y empezó A, B y C. Y entonces dije, no, ya me va a tocar y que me salta, ¿no? Y yo me quedé sorprendida porque me saltó de la lista y ya se siguió con los demás hasta que terminó. Y volteaba y miraba así a todo el salón y decía, ¿quién me falta? Y yo no decía nada porque decía, Dios, le decía, Señor, le decía, Señor, de verdad, le decía, te prometo que voy a estudiar para la siguiente, pero que no me pregunte hoy, ¿no? Y entonces dice, a ver, me voy a ir ahora por lugares, ¿no? Y dije, no, o sea, y le decía, Señor, por favor. Y empezó así, desde la puerta hacia donde estábamos nosotros, y cuando llegó a mí, me brincó de nuevo, se siguió con los demás. Entonces dije, de verdad que voy a estudiar, y lo hice, ¿no? Pero dije, Señor, creo que tú te agradaste, ¿no? De que Ujú. pues buscamos el ir allá por querer más de ti y estuviste de acuerdo, puesto que estás Claro. también respaldándonos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo vi esa manifestación sobrenatural de Dios, eso me animó a poder, pues, hablar, invitar a mis compañeros, a pesar de que, pues, muchos de ellos se mantuvieron cerrados y lo que sea, pero es algo que te alienta y te da el valor de hacer las cosas porque sabes que no vas solo, sino que el Señor que está contigo te respalda. Sí, Y pues yo me involucré en la congregación más en el servicio y sobre todo en el área de los niños, ok. porque de todos modos es una labor pastoral muy importante, ¿no? Sí, De hecho, no cualquiera debería estar dando clases con los niños porque claro. de lo que tienes les das. Y Ujú. de verdad yo sentía la presencia de Dios y el tener esa presencia de Dios tan consciente en tu vida hace que también quieras vivir una vida que le agrade, ¿no? Ujú. Y sí, si había veces que había algún asunto de enojos ahí en la casa o lo que sea, yo le decía a la encargada de los niños, ¿sabes qué? Me siento así mal, como que no puedo estar. Y me decía, sí, está bien, mejor. Pero era porque yo sentía esa responsabilidad de lo que les vas a dar, ¿no? Y creo que ahí aprendí muchísimo en mi servicio con los niños. ¿Por qué? Porque tienes que preparar las lecciones, porque lo tienes que adquirir para ti primero. Sí. Vas conociendo la palabra, porque vas buscando maneras de enseñarla. Mm. Y fue bastante tiempo el que estuvimos ahí. También vi el mover de Dios entre ellos, impresionante. Vi niños que fueron libres de demonios, lo que a mí me impactó muchísimo porque yo hubiera pensado que eso no podía ser. Claro. Así que aprendí que también ellos tienen heridas o hay cosas que los están atando. Ujú. Y si eso fue hace 20 años o más, imagínate Ahora ahora, más. ¿no? Sí, Que, de que, hecho, le decía yo a mi esposo de esta semana que he estado muy inquieta en esa área porque he sabido de casos de que sus propios padres matan a sus hijos por sí, cualquier razón, por cualquier simplicidad, o sea, están decidiendo acabar con la vida de sus hijos. Y es sí, acabar con el propósito de Dios para esos pequeños. Y y también aparte es de que imagínate tú lo que pasa con ellos, ¿no? Por haber hecho semejante cosa. así No, es, y no todo lo que acarrean a sus vidas, ¿no? Es la verdad sí, increíble esa situación. el bombardeo de la televisión, con los programas Sí, que hay. Bueno, creo que todavía están más atacados y más en peligro que ujú, antes, ¿no? Porque ahora hay más sí, recursos para que sea de esa manera sí, y están a la definitivamente. mano. Sí, Ujú. yo lo puedo ver con mis hijas, veo que, o sea, lo que les llama la atención, pues ya es la tecnología, que el celular, que la tablet, ¿no? Y darles un celular es una arma súper grande porque pueden o tienen acceso a muchísimas cosas, ¿no?
y cómo se Sí, o gente tiene acceso a ellos, a ¿no? Y bueno, ellos. pues, he visto también muchos casos que, ay, no, no puede ser. Sí, Sí, la verdad entonces sí hay está mucho más que hacer, complicado. y hay mucho Ujú, que hacer también ahí. claro, sí. Entonces, pues, gracias a Dios crecimos en un ministerio que le daba y le ha dado y le sigue dando mucha libertad al Espíritu Santo, Ujú, y eso es algo maravilloso porque yo creo que es donde más vi conversiones radicales, ¿no? Yo nunca estuve en otra iglesia, no conocí hasta que el Señor nos trajo a servirle a Texcoco. ujú. Nosotros empezamos, bueno, yo me casé con Manuel, él sí trabajaba ya de tiempo completo en la congregación con el pastor, y yo sabía en mi corazón que un día íbamos a salir de ahí para servirle. Ujú. No es que yo quisiera salir de ahí, sino que yo sabía que iba a terminar pasando. A ver, la voy a Entonces, interrumpir tantito. sí, Usted terminó su carrera de diseñadora. de Sí, diseñadora. ¿Usted creía que se iba a dedicar a ser pastora o se iba a dedicar a su carrera? sí, yo pensé que me iba a dedicar a mi carrera y que iba a servir en la congregación. Es lo que Okey. yo pensaba. Ajá, Sí. O sea, no, yo jamás dije, yo quiero ser pastora, ¿no? okey. Sí bueno, yo siempre, si daban alguna clase de lo que fuera, yo ahí quería estar, ¿no? Yo sí quería Ujú. aprender y crecer en todo lo que yo todo lo que yo pudiera, pero jamás anhelé o pensé que yo iba a ser pastora. Y Okey, bueno, creo que a muchos pastores les pasa, no sé, a ustedes sí. ya no, ya después platicamos, pero sí, de hecho estuve trabajando en lo que es mi carrera Ujú. un tiempo, pero sí, pues acabé el instituto que se dio ahí en la congregación, y después, bueno, Manuel y yo nos casamos y todavía estuvimos allá, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, todavía después de que nos casamos, pero Manuel era responsable de los grupos en desarrollo, grupos en casa. No se llamaban células, pero vamos a decir que era una especie de células, pero Okey. que tenían la posibilidad de ser iglesias. Ujú. Entonces, porque no eran en lugares cercanos a la congregación, sino precisamente era para la atención de la gente que ya quedaba muy distante y que pudieran estar compartiendo y que esa gente que alcanzaran pudiera también ser pastoreada, discipulada. Entonces nosotros, aunque había responsables de cada uno de esos grupos, a Manuel le tocaba estar visitándolos, también enseñando, pues como una forma de supervisión, vamos a decir, ¿no? Y de apoyo. Y uno de esos grupos que abrió una persona de la congregación, en ese tiempo nos congregábamos en satélite, pero ella vive por acá, por más allá de Texcoco, como a 20 minutos, ¿no? Es otro municipio. Entonces ella le compartía muchísima gente y decía, pero yo puedo ir sin problema hasta allá, pero la gente a la que le comparto, mucha de esas personas ni coche tienen, ¿no? Entonces, Claro, sí. ella de su corazón nació a hacer un desayuno para damas y ella invitó a otra persona de la iglesia a dar su testimonio. Y entonces fue una convocatoria grande y también la respuesta fue grande. Entonces, luego hizo la invitación. ¿Y quién quiere seguir aprendiendo de la palabra, no? Y Ujú. los esperamos aquí el próximo jueves. Así ella se aventó, ¿no? Pero luego ya viene con Manuel y le dice, pero mi esposo no se va a hacer cargo por su trabajo y yo creo que tampoco lo voy a poder hacer. Entonces, dice, bueno, no te preocupes, mira, yo voy, nosotros vamos, te apoyamos un par de semanas y más o menos te explicamos cómo le puedes ir haciendo y ya tú te sigues, ¿no? Con el Ujú. grupo. Pero pues vinimos una semana, luego 2, 3, 4, estuvimos viniendo 2 años y, y después el pastor dijo, como creció, como empezó a crecer, dijo el pastor, pues hace falta ya que eso sea una iglesia y que haya un pastor. Y nosotros dijimos, pues vamos a orar por ese pastor, ¿no? Pero no, nosotros jamás dijimos, nos queremos ir a Texcoco. Okey. y, y bueno, vino un matrimonio, estuvo aquí 6 meses, pero creo que no,
no era la voluntad del Señor, no era el plan de Dios para ellos y para este lugar. Entonces el pastor dijo, bueno, ellos se regresan y se van ustedes, ¿no? Entonces ya Manuel dijo, sí, sí, nos vamos. Y entonces pues ya tenemos aquí, nos vinimos en el 2000 y pues ya tenemos, ¿qué? 21 años. Sí, Sí, 21 años. Bueno, este mayo cumplimos 21 años. Pero el exactamente. Señor ha sido bueno y así fue como pasamos de estar sirviendo, aunque Manuel ya tenía 6 años de servir de tiempo completo, Ok. pues ya pasamos a estar de lleno en el ministerio, ¿no? Yo tuve que dejar mi trabajo, pero fue una transición que también fue complicada, ¿no? Porque tú piensas que vas a hacer una cosa, Sí. pero como yo le dije al Señor muchas veces, Ujú. cada vez que alguien hacía un llamado, yo corría, ¿no? Entonces haces tantos compromisos a veces en tu emoción que yo le dije al Señor, sí, lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, y cuando tú quieras. Entonces no había manera de decir No. no. Exactamente. Entonces, si somos honestos y le dimos nuestra vida, Sí, pues tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad que Él tenga, ¿no? Y haciendo su voluntad vamos a encontrar satisfacción y vamos a encontrar pues plenitud, ¿no? En lo que hacemos, porque es parte de lo que el Señor ya tenía. El Señor dice que ha preparado caminos para que andemos en ellos, ¿no? claro. Entonces creo que es parte de lo que el Señor ya tenía preparado para nosotros y así lo tiene para cada uno. Y yo creo que no hay algo más grande que el servir al Señor y, y como te decía, ya sea en el ministerio, hablando de específicamente pastores, maestros, evangelistas, porque no todos somos llamados, Claro. pero todos somos llamados a servirlo, a servir a nuestro prójimo, a compartir la palabra, ¿no? Entonces todos necesitamos prepararnos porque cuando nosotros le compartimos a alguien, no nada más basta con que reciban al Señor, sino que el Señor dijo que hiciéramos discípulos. Así Eso es. quiere decir que los tenemos que afirmar y tenemos que ayudarlos, ¿no? A que puedan madurar en el Señor y también encaminarlos, ¿no? A que también ellos cumplan ese propósito de Dios para la vida de cada uno. A mí Claro. me impactaban los testimonios que escuchaba en la iglesia, por ejemplo, de señoras ya mayores, ¿no? Que decían, Ok. si fuera más joven, o cómo no conocía al Señor de niña, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que se dedicaban a orar, por ejemplo, y era su forma de servir, ¿no? La intercesión que es tan importante. Y después, los testimonios resultado de esa intercesión poderosa de esas mujeres me impactaba tanto que yo decía, de verdad que todos podemos hacer algo Sí. y sé que no hay nada pequeño a los ojos de Dios y tal vez nosotros medimos las cosas y las evaluamos Ah, con nuestros ojos naturales, ¿no? Y decimos, oh, wow, qué grande, qué gran hombre de Dios o qué gran mujer de Dios, fulanito o fulanita. Pero yo no sé, yo creo que cuando estemos allá con el Señor nos podríamos llevar unas grandes sorpresas, ¿no? De claro. gente que Sí. conoces y yo creo que así va a ser, ¿no? Ah, Entonces, pues hay que hacer lo que nos toca a cada quien y ya ayudar a que el reino del Señor también crezca, porque la misma misericordia que el Señor tuvo conmigo la necesitan muchas personas. sí. ¿Y qué áreas le ha costado trabajo para que la obra de Cristo sea en su vida? En la mía, en lo personal, creo que precisamente la labor de evangelismo, Okey. o sea, creo que es lo que menos se me ha dado, aunque yo le comparto a la gente, le digo, ay, Señor, porque hay gente que dice cualquier cosa y, ay, ¿no? Pero creo que también hay dones, hay ministerios, ¿no? Y llamados. Entonces, Claro. me encantaría ser más eficaz en esa área, ¿no? Okey. Creo yo que es la parte que me ha costado a mí un poco más de trabajo, Ujú. o es en la que me gustaría fructificar más, Okey. pero sí, es la parte que ha sido más complicada para mí. Okey, pero aún así podemos ver que, pues, Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros, ¿no? Él, Sí,
o sea, no se limita porque a lo mejor no sepamos evangelizar bien o nosotros no nos sintamos capaces de evangelizar bien, ¿no? Sino que Ujú. Él nos hace fuertes en otras áreas y bueno, en otras tenemos que trabajarlas cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y bueno, nos complementamos, ¿no? Porque, Claro. como dice alguien siembra, otro riega. Ujú, Me acuerdo que hace tiempo estaba en la congregación una joven que después ya se mudó, pero ella era buenísima era muy nueva en el Señor, pero era buenísima para compartirle a la gente y que la gente recibiera, pero al tratar ella de disipularla, ahí era un desastre, ¿no? La gente ya no quería saber nada. Entonces, entendí también, ¿no? Que precisamente somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, mm, sí está, por ejemplo, la persona que se le da muy bien el compartir la palabra, pero si ese es su fuerte, entonces que lo siga haciendo y que entonces se entren los que están para afirmar, ¿no? Para ujú. establecer. Todo es importante, todo. Para enseñar incluso también, ¿no? Porque los maestros tienen su función en nuestra vida, que es Sí, diferente el aprendizaje de un maestro que lo que escuchas a veces en una predicación, ¿no? ujú, Entonces, creo que como cuerpo sí necesitamos ubicar, pues, dónde es que el Señor nos quiere tener y ahí buscar fructificar, aunque el llamado para evangelizar es a todos. Entonces, lo sí. seguimos haciendo y digo, bueno, Señor, tú eres el que haces la obra, ¿no? Entonces, unos aceptan, otros no, pero a mí me gustaría que fueran más, ¿no? Que fueran Ujú, la mayoría. okey. Sí. ¿Y qué qué consejo puede darle a los maestros de niños? Bueno, creo que necesitamos, porque yo sigo involucrada con los niños de todos modos, necesitamos tomarlos muy en serio como personas y no subestimar ni los problemas que pudieran estar teniendo, ni la capacidad que tienen como personas en desarrollo, ni tampoco los dones que puede el Señor haber ya depositado en ellos. Yo me he sorprendido, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, ya más o menos ubicaba los dones de algunos, ¿no? Pero ahora en este tiempo que de repente les hemos pedido, a ver, que graba esto o aquello, wow, tenemos una riqueza en los niños de dones, de talentos, así que necesitamos con la misma seriedad que lo hacemos con los adultos, necesitamos orar y necesitamos impartirles, por ejemplo, de los dones del Espíritu, enseñarles al respecto, enseñarles también que ellos pueden orar y tienen que orar y que tienen parte también de responsabilidad, pero que ellos pueden impactar. Y a mí me gusta cuando los niños lo toman en serio, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que niños de preescolar le comparten a sus maestras, por ejemplo, porque las mamás son las que nos platican sus testimonios, ¿no? Es que la maestra me dijo, es que su niño o su niña me dijo, y hasta son quebrantados porque los niños oran por ellas, en la escuela. Es algo muy impactante, ¿no? Que ha llegado gente a la congregación, de hecho, que los niños han invitado, ¿no? Por ejemplo, maestros o algún otro papá, por causa de los niños, porque ellos entienden que no se trata la vida cristiana nada más de los adultos y que ellos nos acompañan, ¿no? A Ajá, la sí. reunión, sino que también es su vida. Algo que creo que es importante es que siempre estemos orando para que ellos tengan su propio encuentro personal con Dios, porque yo llegué, como estaba diciendo, a esta congregación con el pastor Fernando y empecé a enseñar con los niños. Algunos de ellos, tristemente, al llegar a la adolescencia, pues se sentían atraídos por las cosas del mundo. La verdad es que gracias a Dios no fueron muchos, pero algunos de ellos sí se alejaron de Dios y creo que necesitamos orar para que nuestros niños en la iglesia no crezcan como con una religión. A mí me impresionó mucho hace un par de años, les pregunté al grupo de niños que son como de entre 7 y 10 años. No me acuerdo de qué era la clase, pero algo dijo uno de ellos y entonces les pregunté, ¿por qué son ustedes cristianos? ¿O por qué dicen que son cristianos?
Y sus respuestas me impactaron tanto que de verdad dije, Dios, ayúdanos. Porque empezaron, porque mi mamá me dijo, ¿no? Dijo uno, porque es lo que dicen mis papás, porque mis papás son cristianos, porque vengo aquí, me decía otro, o sea, todos tenían ese tipo de respuestas. Sí. Entonces dije, creo que necesitamos orar más también, y además respaldar, o sea, ponernos de acuerdo con las oraciones que ellos hacen, porque ellos necesitan ver ese mismo poder manifestarse en la oración que ellos hacen, ¿no? Claro, sí. Entonces yo les empecé a explicar que no, que la vida cristiana es una relación personal con Dios, ¿no? Entonces que ellos necesitaban arrepentirse de las cosas que habían hecho mal. Y bueno, tuve que estar insistiendo desde diferentes aspectos para que ellos pudieran entender, pero sobre todo orando para que ellos llegaran y sigo orando, ¿no? Para que todos, así desde los más pequeños hasta los mayores, puedan tener un encuentro así con el Señor, porque es muy feo que la gente dé por hecho que es cristiana porque va a una iglesia. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado, creces en una congregación. Conozco gente adulta que dice, yo soy de cuna cristiana, ¿no? Y tú ves Sí, su vida y dices, pero no te has convertido, ¿no? sí, Hemos conocido mucha gente así y a mí no me gustaría que eso pasara con nuestros niños, ¿no? Yo sí le pido, Señor, en sueños, en visiones o como sea, pero manifiéstate a ellos. Me decía un niño de 7 años, dice, es que yo no creo que Dios exista. Y le digo, ¿por qué dices eso? Dice, pues porque yo hizo algo parecido a lo que hizo Gedeón. No sé por qué se le ocurrió que quería probar a Dios, ¿no? Y entonces dice, no me acuerdo qué hizo ahí afuera de la ventana, y le dije, Señor, si tú existes, quiero que esto amanezca mojado, y dice, y no pasó nada. Y luego dije, lo voy a volver a intentar. Y entonces volvió a hacer lo mismo, dice, y no pasó nada, así que yo creo que Dios no existe. Entonces, de verdad que necesitamos sabiduría para no dar respuestas a la ligera. Y entonces yo le dije, entiendo que estás haciéndolo por lo que hizo Gedeón, pero Gedeón hizo eso y ya le expliqué, ¿no? Porque el Señor le estaba dando una encomienda impresionante, ¿no? Que él tenía que estar seguro de que el Señor lo estaba mandando. Y claro. bueno, el Señor me dio en ese momento palabras para hablarle y gracias a Dios, él cambió esa actitud y empezó a buscarlo con una actitud de humildad. Estoy hablando de un niño de 7 años. Sí, Entonces, yo sé que si a nosotros nos costó trabajo, ¿no? Con tanto estudio y no sé qué, creo que a los niños ahora con tanta ciencia también puede ser que les cueste trabajo. Entonces sí necesitamos pedirle al Señor que se manifieste a sus vidas y que escuche sus oraciones, todo lo que es conforme a su voluntad y que ellos puedan tener esa evidencia de su amor, de su cuidado, de su respaldo, porque yo sé que así no los vamos a perder, ¿no? Y eso, gracias a Dios, lo hemos visto pasar en varios niños y pedimos que sea en todos. Obviamente los papás tienen tanto que ver, porque si sí, los papás, por ejemplo, demasiado. no manifiestan una fe en Dios o no sé, dan una evidencia de otra cosa en casa, es muy difícil para los niños, ¿no? Sí, completamente. Pero bueno, hacemos la parte que nos toca. Pero Sí, sí, claro. es un ministerio que vale mucho la pena. No es el más peleado, al menos en mi experiencia, pero, pero claro que deja muchas satisfacciones, ¿no? Estar sembrando en la vida de la gente, tú puedes hacer la diferencia en ellos. Yo me acuerdo del caso cuando empezamos la congregación, me acuerdo del caso de un niño, tenía 4 años, era tremendo y a todos les pegaba y todo tiraba, era un desastre, ¿no? Entonces, los maestros que estaban apoyándome, que estaban aprendiendo a trabajar con los niños, pues lo que hacían era llamarle la atención, regañarlo, pero hay que ser sensibles también a que el Señor te dirija. Entonces, me acuerdo que ese día yo le dije, Gerardo, creo que se llamaba Gerardo, y le digo, ven, y lo cargué y lo abracé y lo único que le dije fue, te quiero mucho. Y el niño empezó, llore y llore y llore. Y entonces, ese día él cambió su actitud en adelante, ¿ok?
fue el niño más solícito, más colaborador, más atento, ¿no? Impresionante. Entonces los niños llegan con unas necesidades que uno no se imagina, ¿no? Y necesitamos Sí, que el Señor nos muestre qué hay ahí, ¿no? sí, Qué oro, liberación, sanidad interior, qué ministro, ¿no? Es una labor ministerial muy impresionante y muy importante porque niños sanos, niños cristianos, pues obviamente que van a crecer como gente temerosa de Dios, ¿no? Y claro. claro que necesitamos que ellos, temerosos de Dios y bien afirmados en su fe, puedan llevar una educación donde puedan además defender. Creo que necesitamos enseñarles, y algo que en lo personal yo hago en la congregación y les digo, tu maestro te va a enseñar muchas cosas, pero no todo lo que te dice necesariamente es así. Necesitas, si algo te causa duda o lo que sea, pregúntale a tus papás y consulta otras cosas, ve qué dice Dios al respecto. Y entonces les estoy ayudando a que ellos también tengan un pensamiento más crítico, ¿no? Y que puedan decir, ok, tú dices esto, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, Ujú. entiendo que existe esta teoría, por ejemplo, pero no necesariamente son así las cosas. Y creo que eso les va a ayudar, según lo que yo viví, a que puedan también pues ver todo lo que hay, pero no necesariamente darlo por hecho o pensar que eso es lo correcto, ¿no? Y entonces Claro, y puedan tener definitivamente. elementos para defenderse. Sí, o Ujú. sea, eso nos ayuda a pensar como niños, como decía mi esposo, ¿no? En la escuela, ¿a qué vas? ¿O a qué te enseñan? Pues a que pienses. En la iglesia me decía él, es lo mismo, tú tienes que pensar, no solamente lo que ellos te digan es lo correcto, ¿no? O sea, tú tienes que buscar acercarte a la palabra de Dios y escudriñar Ujú. su palabra. Exactamente. Entonces, sí necesitamos, y a veces, como te decía, no todos los papás están tan, Ujú. pues no sé si tan entregados o tan entendidos de lo importante que es estar al tanto de ellos, que cuando ya llegan los problemas porque ellos ya no quieren congregarse o ya están haciendo cosas que no deben, entonces corren, ¿no? Y ayúdenme y no sé qué, pero la realidad es que es algo que se tiene que trabajar desde pequeñitos, ¿no? El Sí, amor a Dios, la obediencia a su palabra, y que ellos puedan ver, como te decía, sobre todo el respaldo de Dios de manera sobrenatural, ¿no? Su ujú, cuidado. Eso es muy importante para que también no sean religiosos, ¿no? claro, Sino que sí, tengan una auténtica relación con el Señor. Eso son muchas cosas que les diría, ¿no? Entonces, que las ujú, clases, pues que está por demás, ¿no? Tenemos que ser más dinámicos, tenemos que ser sí, también atractivos, divertidos, o sea, es un desafío, es mucho trabajo, sí, pero demasiado. vale la pena y es necesario. Y como decía, ¿no? Hace 20 años, a lo mejor con una hoja se entretenían, ¿no? Y los ponía a dibujar uno y así. Pero a esta fecha ya no les funciona una hoja. O sea, tenemos que buscar otras opciones, usar la tecnología para que sea atractivo para ellos, ¿no? Así es. Sí, tenemos que ir al día también en eso, ¿no? Porque Sí, ya no les puedes poner, a lo mejor de variedad, sí, porque yo ujú, lo he hecho, ¿no? De repente también abusar de un mismo recurso los sí, aburre. Pero claro. si pones, por ejemplo, de repente el franelógrafo, ay, qué bonito que es eso, a ver, ¿y cómo se usaba, no? Hasta como antigüedad, Sí, pero son cosas que son ya más de un recurso momentáneo que ujú, que cotidiano, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Ok, Ujú. pues muchas gracias. Y bueno, ahora nosotros, Árbol de Vida, pues llevamos 10 meses, bueno, vamos a cumplir 10 meses el 27 de enero. ¿Y qué consejo nos daría usted a los que estamos iniciando pues un liderazgo, estamos empezando a comprometernos a servir a Dios? ¿Qué consejo usted nos daría ya siendo usted pastora, teniendo 20 años ya en una congregación? ¿Qué Ujú. consejo nos daría? ¿O a qué nos animaría? Bueno, ay, pues es que hay tanto que decir, pero bueno, Ujú. vamos creo que sí es importante el hacerse de un equipo sólido que puedas contar con él. La gente tiene que prepararse
como si se fuera a ir, pero también como si se fuera a quedar, porque no sabemos qué es lo que el Señor tiene hacia adelante, ¿no? Para cada persona, pero sí es importante tener siempre un equipo de trabajo sólido para, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando nosotros llegamos no había que los medios, ¿no? Pero pues ahora sí es importante, ¿no? Es prácticamente una persona a la que se tiene que estar dedicando o más, pero por lo menos una a estar al tanto de eso, ¿no? El responsable de cada área, los niños, los edecanes, pero que todos puedan entender que es un privilegio, ¿no? Porque algo que hemos visto en estos años es que causa mucho problema cuando tú dices, tú eres el líder de esto o de aquello, porque entonces se percibe como algo que no es correcto y se pierde o se deja de lado un poco ese trabajo, ¿no? Se deja de cuidar y se convierte, no sé, lo que hemos visto es que la gente como que se siente por encima de los demás y los demás son los que tienen que hacer y ellos dejan de hacer lo que les corresponde porque ya son líderes, ¿no? Entonces, sí es importante que todos entendamos que estamos para servir y todo, hay gente, por ejemplo, que quiere ser vista, estar en la alabanza, ¿no? Todo el mundo quería, me acuerdo en ese tiempo ahorita, todos querían estar en la alabanza porque se ven, porque, no sé, de alguna manera decían, ay, este canto muy bonito, no sé, pero es importante que trabajemos en la enseñanza de las doctrinas fundamentales, que todo el mundo tenga una doctrina correcta, pero también formar un criterio correcto en cada responsable de área, vamos a decir, y en general en toda la congregación. Que la gente no sea religiosa, sino que realmente, porque a veces son más estorbo, vamos a decir así, que cuando la gente está formada con un buen criterio. ¿A qué me refiero? A veces la gente es muy cuadrada, ¿no? Entonces, la palabra necesitan conocerla de entrada bien, ¿no? Sobre todo los fundamentos, pero que puedan aprender que así como en las familias cada hijo es diferente, aunque los padres son los mismos, cada niño es diferente, ¿no? Entonces necesita cada niño un trato diferente según son, ¿no? O sea, no vas a disciplinar con la misma energía al que obedece luego, luego, que al que está ahí, que no quiere y no quiere. Sería injusto. Entonces, la gente necesita saber que no hay moldes, ¿no? Que no tiene que hacer moldes para todo, ¿no? Y que no toda la gente puede pasar por una misma, por una misma estructura de hacer las cosas, ¿no? Y que cada caso es diferente porque hemos visto muchas veces que la gente se vuelve legalista, ¿no? Y vamos a suponer, estás empezando a enseñarle a alguien a que te apoye con la consejería, que esa es un área súper delicada. Nosotros realmente escogemos a la gente por su conocimiento, pero también vemos cómo ellos, el criterio que tienen, ¿no? Y que buscan al Señor y la sabiduría que el Señor les da para eso. Hemos visto que hay congregaciones donde se hace mucho daño por no ser sabios en la gente que se escoge para consejeros, ¿no? Entonces creo que sí sería ese un consejo importante, que necesitamos formarle el criterio correcto a la gente. A ver, o sea, primero, no toda la gente es igual, no toda la gente pasa por las mismas vivencias, por los mismos procesos, ¿no? Hay gente que fácilmente, porque así quiere, se va dejando y va creciendo, hay gente que batalla, ¿no? Pero no porque la gente sea difícil quiere decir que ya la vas a desechar, ¿no? He visto mucho eso en las iglesias, también nos tocó con algunas personas enseñarles, porque decían, no le voy a entregar las perlas a los cerdos, ¿no? Y yo le decía, bueno, o sea, sí dice la Biblia eso, pero ¿por qué lo aplicas en este caso, no? Entonces sí necesitas estar ahí con ellos de la mano, para que también no usen la Biblia mal, sino que puedan aprender efectivamente
el sentido correcto de las cosas, que no quieran manipular, que no quieran nada más servir por llamar la atención, por ejemplo, ¿no? O por sentirse necesitados, que esto es algo que también nos pasó y que a la larga también nos causó problemas. Creo que los colaboradores son personas que necesitan ser capaces de soportar una corrección. La gente que no, que es un jarrito de tlaquepaque, como decimos, ¿no? Y que se siente porque ya le dijiste esto o aquello, es muy difícil que tú puedas tenerlo como colaborador, porque si llega a ser algo que está mal, no es enseñable, no es corregible, y eso solo trae a la larga problemas. Entonces, sí tienen que ustedes orar y pedirle al Señor que añada gente fiel, ¿no? Me acuerdo cuando escuchamos a los pastores Rodríguez, y eso es cierto, ¿no? Necesitamos gente fiel y la capacitación la pueden recibir, Claro. pero no te vayas por los que ya saben hacer las cosas necesariamente y que su corazón sea un corazón difícil, un corazón que no está ahí con ustedes, porque esa va a causar problemas, ¿no? Y eso es para todos los ámbitos, creo, que aplican, ¿no? Porque una persona puede hacer equipo cuando su corazón también está comprometido con la obra, con la misma causa. Y si la persona siente que sabe hacer mejor las cosas y que debería estar en ese lugar haciéndolas, solamente va a dar problemas. Es lo que hemos visto, ¿no? Y lo vemos con otros pastores que llevamos más o menos el mismo tiempo aquí pastoreando, como que hemos ido creciendo juntos y compartiendo experiencias. Entonces, hemos visto amigos, por ejemplo, que tomaron gente que sabía tocar el piano muy bien, o no sé, porque no tenían quien tocar en la alabanza, y al tiempo fueron puros problemas. Entonces, es mejor esperarse a que llegue la persona idónea, y no nada más por suplir necesidades inmediatas con los que tienes, pues te vayas a meter a la larga en un problema, ¿no? Sino que Sí. mejor la gente vaya creciendo y sabiendo que es importante y que tiene mucho que dar, pero que hay que ser todos enseñables. Hasta la fecha tenemos todos estos años, pero yo sé que si alguien me tiene que llamar la atención, mis pastores, pues yo me tengo que sujetar, ¿no? Y Ujú. además ser enseñables, porque nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de crecer y de aprender. No sabemos hacer las cosas todos ya perfectas, ¿no? Sino que siempre tenemos que poder tener ese corazón flexible a cambiar, ¿no? Ok, sí. Bueno, muchas gracias. Y por último, quisiera pedirle que si nos puede ayudar a orar por cada persona que va a ver este video, que la obra de Cristo se cumpla en cada una de las personas que están viendo pues estas entrevistas, y pues igual orar por nosotros como pastores de árbol de vida, que pues Dios sea el que nos dirija, como usted decía, ¿no? Que nos dé esa sabiduría para eh, pues discernir también lo que quiere para la iglesia, para las personas y bueno, nos puede apoyar, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento yo declaro tu bendición, tu presencia, Señor, sobre esta congregación preciosa que está naciendo, que está creciendo, Señor. Y este nombre, yo declaro, Señor, también que es un nombre profético, un nombre que sigue declarando lo que es y lo que serán, porque es lo que dice tu palabra también, que tú harás con nosotros, y así seremos como árboles bien plantados, Señor, junto a corrientes de agua. Y Padre, yo declaro que esta iglesia crece de manera sólida y que crece fuerte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú añadirías cada día a los que habrían de ser salvos, Señor. Y yo te pido que así tú vayas añadiendo a cada persona que tú has puesto para que sea enseñada y pastoreada bajo este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por cada persona que pertenece, desde el más pequeñito, Señor, hasta el mayor, porque tú tienes cosas para cada uno, Señor, que lo tome, Señor, que tu presencia los llene a cada uno, que derrame de tu espíritu, Señor, desde
el más pequeño hasta el mayor, que sean llenos de tu presencia, que puedan conocerte, Señor, de una manera diferente, fresca, renovada, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguna persona ya tiene tiempo de caminar contigo, Señor, trae frescura, haz algo nuevo, Señor. También tu palabra dice que tú haces cosas nuevas y yo te pido que hagas cosas nuevas, que tú sorprendas, Señor, a todos aquellos que tienen tiempo de conocer de ti, y por cada persona que está llegando, Señor, también te pido que sean conversiones radicales, que vuelvan su corazón a ti y que decidan seguirte cada día de sus vidas, Señor. Atráelos hacia ti con lazos de amor. Señor, enséñales, tu palabra dice que tu unción nos enseña todas las cosas. Señor, que cada persona pueda sentir hambre y pueda sentir sed de ti, de tal manera que estén buscando tu palabra, Señor, no lo que hay en otros ministerios, Señor, sino que primero se alimenten del alimento que se produce en la casa, que se prepara en casa, Señor, en el nombre de Jesús, que no sean confundidos en este tiempo, Señor, en que la gente está metida viendo tantas cosas, Señor, en el internet, sino que tú puedas darles el discernimiento de que puedan elegir, Señor, lo que escuchan y lo que ven, pero sobre todo, Señor, yo te pido que les des ese entendimiento de lealtad y de fidelidad para con su casa, para con sus pastores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú así lo has puesto, porque tú así lo has determinado, Señor, para su mejor crecimiento, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú añadas y levantes de la gente que ya está también a todos aquellos colaboradores, Señor, que serán los responsables de las diferentes áreas que hay y que surjan, Señor, en adelante en la congregación, Señor, para que puedan funcionar de la manera más excelente, Señor, en el nombre de Jesús. Especialmente, Señor, por esas áreas ministeriales como la alabanza, como los niños, Señor, te pedimos gente con un corazón para servirte, Señor, desinteresadamente, gente que quiera buscar tu espíritu, tu rostro, Señor, pero que quiera buscar también tu dirección y la voluntad que tienes para enseñar y para dar de lo que tú les des, Señor, en cada reunión, en cada servicio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y a una hora que es por internet, de manera virtual, también, Señor, te pedimos que añadas creatividad y que tú unjas los mensajes, que tú unjas todo lo que ellos hagan, Padre. Yo levanto delante de ti especialmente a Kenia, Señor, levanto a las niñas como hijas de los pastores, Señor, a Samuel, yo lo levanto delante de ti, a la familia pastoral, Señor, y yo te pido que tú los llenes de gracia sobre gracia, Señor, que incrementes la autoridad que tú les has dado, Señor, en el espíritu, y que ellos puedan crecer, Señor, en sabiduría, en unción, que les sigas dando entendimiento de todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, yo te pido que tú les suplas toda necesidad a ellos, Señor, y que así esa bendición corra hacia abajo, Señor, hacia toda la iglesia, que todo recurso natural, Señor, que todo recurso espiritual lleguen de manera abundante, Señor, de tal manera que puedan gozarse, Señor, con ese testimonio de tu cuidado, Señor, y de ese proveer sobrenatural que tienes para que ellos a su vez puedan dar a tanta gente que tiene necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que la congregación es un punto como un faro que brilla, Señor, en medio de la oscuridad para la zona en donde están, pero también a donde tú los quieras llevar, Señor, hasta donde tú quieras que alcancen, y que de estos lomos salen, Señor, ministros, Señor, que tú levantas pastores, que levantas apóstoles, Señor, que levantas profetas, que levantas maestros, Señor, que levantas evangelistas, siervos enamorados de ti, apasionados por ti, por hacer tu voluntad, ungidos y respaldados, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde los niños, Señor, desde los niños, tú manifiestas tu poder y tu gloria desde los pequeños, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendecimos una vez más todo el ministerio
a cada miembro de la congregación, los bendecimos con salud y te pedimos de manera sobrenatural, guárdalos, protégelos, Señor, que también sea una evidencia de tu presencia en medio de ellos, Señor, que ninguno de ellos se contagie, Señor, que no se enfermen en el nombre de Jesús, que ninguno de ellos se pierda su vida por causa de esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro una protección especial y sobrenatural sobre ellos, se las extendemos, Señor, así como estás haciendo en medio de nosotros, siempre sea también en medio de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Y pues bueno, muchas gracias, pastora, por aceptar esta invitación. Yo agradezco y estoy muy agradecida con Dios por conocerles, por haberlos puesto en nuestro camino. Ustedes han sido de gran bendición para nosotros. Gracias. Ustedes conocen nuestro proceso por el cual hemos pasado y ustedes siempre han estado ahí orando, intercediendo por cada uno de nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, que Dios les siga bendiciendo. Les amamos Gracias. y, Gracias. y pues nos vemos en otra En el entrevista o, próximo, o ya presencial, visitarlos sí, nosotros a ustedes. Y sí, bueno, nos daría mucho gusto. Pues que el Señor bendiga a toda la congregación, a su familia. Un saludo y un abrazo para todos. muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Bendiciones. Thank you.